Buenos días, hermanos. Un placer estar aquí con ustedes una vez más, rogando al Señor nos guíe la meditación de su palabra, tanto a mí para hablar como para ustedes para escuchar, porque no tenemos otra esperanza que nuestro Santo Espíritu, que nuestro Santo Dios esté en medio nuestro, guiándonos, limpiándonos y llevándonos a toda verdad. Ruego en sus Biblias, por favor, en el libro de Oseas, capítulo 13. En el libro de Oseas, capítulo 13, a partir del versículo 1 en adelante hasta el 9, para que leamos antes de ir al Señor en oración. Dice así la palabra de Dios: Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos y toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen a los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Familia, vamos al Señor una vez más en oración, rogando que Él haga lo que solo Él puede hacer. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, venimos en los únicos y exclusivos méritos de Cristo. Suplicamos compasión, suplicamos tu guía. Señor, debo reconocer que el libro de Oseas ha sido de tremenda bendición, no solo para mí, sino para muchos hermanos. Ruego que así sea. Pero en especial el mensaje de hoy, Señor, me recordó muchas cosas. Y cómo es temblar ante tu palabra, bendito Rey. Señor, devuélvenos el gozo de la salvación, pero sobre todo, devuélvenos una sed por ser santos, de tenerte en suma reverencia, de caminar para tu gloria y tu honra, de respetar y honrar tus mandatos. Sé que estamos en una lucha diaria, pero no estamos solos en esta batalla. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Padre, permítenos descansar en lo que tú haces y no en lo que nosotros hacemos. La esperanza en esta mañana no está en un magnífico sermón, sino que el magnífico Dios esté en medio de las palabras que salen de mi boca y que mis hermanos escuchen. Danos oídos para oír, porque si tú no estás en medio nuestro, será un tiempo perdido. Pero confiamos en que tú has dicho que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Oh mi Cristo, mi Dios y mi Rey, háblanos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria nada más. Amén. Mis hermanos, una de las verdades más gloriosas para mí en las Escrituras es que a pesar de que tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, no son dos mensajes, no son dos libros, es un solo libro y es un solo mensaje, porque nuestro santo Dios la inspiró. Bien nos recuerda el Nuevo Testamento, toda la Escritura, desde Génesis hasta el último verso en Apocalipsis, es inspirado por Dios. Es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. No hay un solo verso, una sola palabra, un solo texto en nuestra Biblia, Antiguo y Nuevo, que no sea para nuestra capacitación, para redarguirnos, corregirnos. Y el libro de Oseas no es un libro meramente histórico, no es un libro meramente informativo, es un libro precioso de edificación y de bendición, y hoy vamos a verlo, mis hermanos. Amados, tener una imagen equivocada de Dios es una ignorancia masoquista, es una tremenda necedad, es peligroso. Escúchame, es muy peligroso
diseñarnos o imaginarnos o acomodarnos un Dios que no sea conforme a la Escritura. Déjenme ilustrarlo de esta forma. Espero de ninguna manera ser molesto con esto, pero imagínense que ustedes van caminando y encuentran un lugar con una reja y dice un letrero grande, fuerte, con una imagen grande, dice propiedad privada, no entrar, perro peligroso, ¿de acuerdo? Peligro, no entre, propiedad privada, perro bravo. Y tú miras el texto, es claro, es visible, es comprensible, pero si tú entras a la propiedad privada y dices, bueno, yo creo que el dueño me está asustando, yo no creo que tenga un perro bravo, o yo creo que ese perro no es tan bravo y tal vez es un cachorro. Yo creo que finalmente este perro no me haría daño, o finalmente yo creo que solo es un susto, o todo lo que tú puedas creer, imaginar, que tergiverse ese texto o esa señal de peligro, no va a cambiar la realidad de que posiblemente entres, te muerda el perro, te haga mucho daño y aprenderás con mucha seriedad que el texto que había ahí era verdad. Entonces, no importa lo que tú pienses o consideres, si rechazas la verdad que está escrita en esa señal, eso no implica que no vayas a sufrir las consecuencias. Mis hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, es esa señal clara, expedita. Tenemos al Santo Espíritu que nos guía a toda verdad, pero no tenemos derecho, es pecado, que acomodemos la palabra de Dios a nuestras interpretaciones, a nuestras justificaciones, a nuestro acomodo, para que no nos hiera la conciencia, que sujetemos la palabra a nuestras emociones o a nuestros sentimientos. Mis hermanos, somos nosotros, tú y yo, llamados a sujetarnos, a someternos a la palabra de Dios. Dios nos da fe para confiar, creer y descansar que la palabra de Dios es verdad, no para modificarla o para cambiarla, porque bien tenemos advertencias que eso está mal, es incorrecto, es pecado, es peligroso. Hermanos, déjenme leerles una anotación del pastor puritano Jonathan Edwards. Dice así, y es interesante porque más adelante la volveré a traer si Dios permite. Un tipo de amor puede provenir de una falsa noción de Dios que los seres humanos han fabricado de algún modo, como si Él fuera solo bondad y misericordia y no justicia vengadora, o como si los ejercicios de su bondad fueran obligatorios y no libres y soberanos, o como si su bondad fuera dependiente de lo que hubiera en ellos o estuviera restringida por ellos. Los seres humanos en aspectos como estos pueden amar a un Dios de su factura, formado en sus imaginaciones, cuando en realidad están lejos de amar a un Dios que reina en el cielo. Fin de la cita. Mis hermanos, nosotros tenemos la tendencia a hacer un énfasis increíble en la misericordia y bondad de Dios y el amor, y amén por ello, pero eso no nos debe llevar a descuidar a que Dios es un Dios de venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nuestro Dios no se avergüenza de llamarse un Dios vengador, y vamos a verlo en esta mañana. Así que Dios es tan fiel a sus promesas, a sus bendiciones, como a sus advertencias. Tiene todo el poder soberanamente para hacer como Él quiere y cuando quiera, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. No son nuestras malas interpretaciones, no son nuestras emociones, no son nuestras justificaciones que van a hacer que nuestro Dios se acomode. Dios sigue siendo Dios, y nuestro pecado, en el sentido de no tomar en serio la palabra de Dios, no va a minimizar que Dios siga siendo Dios. ¿Me comprenden? Parece tonto, pero quiero dejarlo en claro. Amados, estamos entrando al final del libro de Oseas y hemos visto desde el 1 hasta el 12, capítulo tras capítulo, la dureza, la perversidad, el nivel de maldad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, quien fue rescatado de Egipto. Pero al mismo tiempo hemos visto la compasión. Recuerden el texto en Oseas que dice que se inflaman sus entrañas de todo lo que tiene que hacer Dios para corregir a su pueblo y que no nos va a abandonar. Pero mis hermanos, así como les mencionaba que Dios es fiel a su palabra, tanto en sus bendiciones, cuando Dios dice que nos va a disciplinar y corregir, lo va a hacer y lo va a enderezar. Y mucha de esta disciplina puede ser profundamente dolorosa, destructiva para nuestras almas, pero de beneficio para la eternidad. Pero sin embargo vamos a seguir leyendo el libro de Oseas, vamos a estudiar el capítulo 3 en dos partes, hoy del 1 al 9 y en 8 días el siguiente.
Pero quiero que tengan presente esto. El capítulo 13 son las últimas advertencias de parte de nuestro Dios al pueblo de Israel antes de destruirlo. Ustedes y yo sabemos que el pueblo de Asiria viene, lo sitia, acaba con la nación de Israel. El pueblo de Israel desaparece del ámbito mundial después de esta situación. Y luego aparece en el Nuevo Testamento, pero ya bajo el Imperio Romano, unas pequeñas comunidades. Pero para que tengan presente qué fue lo que quedó del pueblo del norte en el Nuevo Testamento, del pueblo del norte en esta ocasión, en la región de Samaria. Y ustedes saben que entre samaritanos y judíos no se hablan. De hecho, los judíos los aborrecen. Eso fue, esos vestigios del pueblo del norte fue lo que quedó en Samaria. Mis hermanos, una vez más, Dios no se acomoda a nada nuestro, sino es fiel y justo a su bendita palabra. ¿Por qué menciono esto tanto? ¿Por qué recalco esto? Porque efectivamente esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel quiso ser creativo, quiso ser innovador en muchas cosas y trajo tremendas consecuencias. Y déjenme recordarles un poco de esto. Cuando Salomón murió, el reino estaba unido, pero después de morir, el reino quedó en las tribus del norte y la tribu del sur, el reino del norte y del sur. Arriba quedaron muchas tribus, en la parte de abajo quedó Judá y Benjamín. Pero quien quedó a cargo del reinado del norte fue Roboán, es el primer hijo de Salomón. Cuando este hombre empezó su reinado, no llamó a los ancianos, sino llamó a los jóvenes, a sus amigos, para darle consejo de qué hacían. Y entre ellos llegaron a la siguiente conclusión: para que el pueblo de Israel no baje a adorar a Jerusalén y tal vez se queden en el reino del sur, te aconsejamos, oh rey, que pongas 2 becerros de oro, uno en Dan y uno en Betel. Le decimos que eso es Jehová y le empezamos a rendir adoración. Y uno esperaría que el pueblo dijera: eso es incorrecto, eso es inadecuado, eso es una falta de respeto, eso es idolatría, eso es todo lo malo. Pero el pueblo de Israel lo aceptó y lo estableció y lo organizó. Fue cómodo, ¿no? No tienen que bajar hasta Jerusalén. Y este fue el principio de todos los males, la violación del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de ahí para allá viene todo un caos. No solamente agregaron 2 becerros de oro, establecieron sus propios sacerdotes, levantaron altares en cada colina, en cada árbol frondoso. Recuerden que tenían sus cultos, tenían sus propios sacerdotes, recogían generosas ofrendas, terminaban con una especie de picnic y le agregaban en su adoración pagana la prostitución. Amado, ya lo hemos visto, los que nos acompañan hoy, la serie de sermones de Oseas está en nuestro canal. Pero fue horrible, al sentido de que exponían a sus mujeres, esposas e hijas a este culto de prostitución, y llegaron tan bajo que hasta había homosexualismo para acomodar toda la cultura y que todo el mundo pudiera servir a estas deidades paganas. Recuerden que iniciaron pensando que era Dios, que estaban rindiendo a Dios, pero su sincretismo fue horrendo entre mezclar la adoración a Dios y la adoración a Baal. Entonces esto les trajo consecuencias. Recordemos en los sermones anteriores que se volvieron engañadores, tramposos, asesinos, llamaban locos a los profetas, despreciaron la palabra de Dios, la tuvieron por poco. Mis hermanos, y una vez más, Oseas no es como piensan los testigos de Jehová entre Rico y Lázaro, porque ellos dicen neciamente que la historia de Rico y Lázaro, cuando murieron, es para asustar. Dios no tiene necesidad de decir advertencias para asustarnos. No, Él da advertencias para tomar en serio, porque las cumple. Una por una las cumple, amada familia. Entonces, por ser creativos, el pueblo de Israel del norte, por ser innovadores, por acomodar a Dios a su imaginación, por crear dioses falsos, tuvieron toda esta catástrofe. El Nuevo Testamento nos dice una y otra vez: huid de la idolatría. El propósito en esta mañana es el siguiente. Quiera Dios mostrarnos con claridad, que Dios le plazca en esta mañana mostrarnos con claridad que al Dios al que le damos la espalda es el único que nos puede ayudar. Estamos despreciando la ayuda del único que nos puede ayudar, y quiera el Señor ayudarnos, bendecirnos, mostrarnos, abrirnos el corazón, quitar estos corazones duros para entender la realidad que nuestra única ayuda es Dios, en todo, para todo y por todo. Mis hermanos, vamos a dividir el texto del 13, del 1 al 9,
en 4 partes. Bueno, de hecho 5 con las aplicaciones. Uno, vamos a ver de nuevo un caso, una presentación de nuestro Dios trayendo al pueblo de Israel un caso donde Él va a ser el abogado acusador y va a ser el juez que dicta sentencia. Entonces, primero, las pruebas en contra del pueblo de Israel, versículos 1 y 2. Segundo, consecuencias a raíz de estas pruebas, verso 3. Tercero, las pruebas del favor de Dios y la reacción del pueblo a las pruebas o al favor de Dios en este caso, versículos 7 al 9, 4 al 6, discúlpenme. Y finalmente la sentencia, versos 7 al 9. Entonces vamos a iniciar, familia, mirando las pruebas que Dios trae en contra del pueblo de Israel en los versículos 1 y 2, que lo que encierran 1 y 2 es la arrogancia y la idolatría del pueblo de Israel. Por favor, en sus Biblias, si son tan amables, Oseas capítulo 13, versículo 1. Oseas 13:1 dice así: Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Déjenme leérselos en otra versión. Si no me equivoco, la Nueva Traducción Viviente dice así: Cuando hablaba la tribu de Efraín, el pueblo temblaba de miedo porque esa tribu era importante en Israel. Pero la gente en Efraín pecó a rendir culto a Baal y así selló su destrucción. En otras palabras, el texto nos enseña y nos dice que cuando el pueblo de Israel hablaba, los pueblos a su alrededor temían, porque, hermanos, cuando Israel empezó en la tierra prometida, conquistaba reinos, pueblos temblaban. No sé si recuerden la historia de Jericó, cómo el pueblo temblaba muchos años antes atrás al saber todo lo que Dios había hecho. Pero el pueblo de Israel empezó a hablar duro, creyendo que su poderío, que su fuerza, que sus riquezas venían de sí mismos, y se llenaron de orgullo y de prepotencia y hablaban fuertes. Ustedes y yo sabemos que el poder de Dios fue el que les hizo ganar batallas, el que les dio sus riquezas, el que les dio su provisión día a día. Pero estas cosas llenaron de orgullo a Israel y empezaron a hablar fuerte, orgullosos, pretenciosos. Hablaban fuertes, confiados, como si todo eso hubiese nacido de ellos. Hablaban como si ellos hubieran ganado, creado por ellos mismos todo este emporio, todo este imperio que Dios les había concedido por gracia. Se exaltaban. Mis hermanos, esto me recuerda a las palabras en Apocalipsis de la iglesia de la Odisea. Recuerdan capítulo 3, verso 17, que decía la iglesia en la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es el mismo caso en el pueblo de Israel. Su poder, sus riquezas dadas por el Señor, lo llenaron de orgullo y empezaron a ser prepotentes, empezaron a ser fuertes. El caso del pueblo de Israel, aún sabiendo que eran regalos de Dios, no se arrepintieron. Su corazón se llenó de dureza. Hermanos, en el texto dice: pecó el pueblo de Israel en Baal y murió. Debido a su descarado sincretismo en adorar a Baal y adorar a Dios al mismo tiempo, Dios determinó una sentencia. Dios determinó en el versículo 1, cuando dice: pecó en Baal y será destruido. Es la pena capital definitiva que Dios va a establecer sobre el pueblo de Israel. Mis hermanos, yo ruego que estas palabras no les escandalicen. De hecho, déjenme recordarles unas otras. Cuando el Señor dice en el Nuevo Testamento: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, Romanos 12:19, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando el Señor dice pecaron con Baal y van a morir, es la sentencia justa de un Dios santo, después de tantas advertencias, tantas recomendaciones. Y Dios les está diciendo desde el versículo 1, esto va a pasar.
Otro texto, Ezequiel 25:12, en adelante, dice así, escuchen bien, porque es palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerá espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Una vez más, acabamos de leer Ezequiel 25:12 al 14, y nuestro Dios no cambia, sus advertencias no cambian, Dios es inmutable. Mis hermanos, cuando vemos un letrero, cuidado. Es verdad, estamos leyendo a nuestro santo Dios. Dios es un Dios de venganza, pero por favor, no relacionen la venganza justa, santa de Dios, sin pecado, con la nuestra, mezclado con sentimientos y pecado y nunca justa. Nuestro Dios es un Dios de venganza. Y esto que está pasando con el pueblo de Israel, una vez más, no fue de la noche a la mañana, fueron advertencias tras advertencias tras advertencias. El pueblo de Israel conocerá que Dios habla en serio, que sus advertencias se harán realidad. Pero mis amados, ¿cuántos llamados al arrepentimiento hemos visto hasta ahora en Oseas? De hecho, vamos a ver uno hoy muy interesante. Pero nuestro Dios habla en serio. Nuestro Dios es santo y nuestro Dios es vengador. Continuemos, familia. Miren el capítulo 13 de Oseas, versículo 2. Vamos a continuar con las pruebas. Dice el Señor en primera persona hablando. Dice, y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, escuchen bien, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen a los becerros. Escuchen bien, en este punto de la historia, luego de leer tantos hechos pecaminosos, parecería inusual o difícil de creer que el Señor diga en este juicio una vez más, y ahora añadieron a su pecado. O sea, están añadiendo más pecado al que hemos visto. Y dice el texto, mis hermanos, que añadieron, creció su perversidad. El pueblo de Israel adoptó la adoración de los ídolos paganos de las tierras que conquistaron. Amados, creo que el hermano Juan Zamorano nos leyó esta porción en Segunda de Reyes. Tal vez no hemos tocado esos temas, pero el pueblo de Israel cayó tan bajo, adorando a Moloch, a Ashtareth, a Baal, que aún ofrecían a sus hijos. Hay textos en el Antiguo Testamento que nos muestran cómo el pueblo de Israel llegó al nivel de perversión que a sus primogénitos lo ofrecían para fuego. Hubo un caso tan fuerte y descarado como el de Manasés, que pasó a todos sus hijos por fuego, dice el texto. Entonces, mis hermanos, el Señor les dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis hermanos, cuando el pueblo de Israel está cayendo en idolatría, en paganismo, en crear imágenes o estatuillas, como veremos ahora, están haciéndolo a conciencia, están haciéndolo aún conociendo la palabra del Señor. ¿Cuál es la acusación importante en el versículo 2? Pongan sus ojos ahí. Y dice así, todo esto lo han hecho según su entendimiento. O sea, la idolatría no solamente fue adquirir deidades paganas que no son nada, sino que ellos crearon nuevas cosas según su entendimiento, según su creatividad. Esto se va a poner interesante. Espero poderlo explicar de una mejor manera. Dice, de su plata se hicieron imágenes de fundición. Este término en hebreo, imágenes de fundición, es la misma palabra usada en Éxodo 32 cuando se habla de becerros de oro.
Recuerden todo lo que pasó en Éxodo 32 en el becerro de oro. Entonces, el Señor les dice, adoraron a Baal, y fuera de eso trae pruebas y agrega que según el entendimiento del pueblo de Israel y según la hechura de sus manos, van a ver, crearon nuevos dioses para adorar. Entonces, ídolos, toda obra de artífices, ya vimos ídolos grandes como becerros de oro, ídolos pequeños como becerros de oro miniatura, se puede ver en la historia, ídolos pequeños para llevar, para tener en casa, para ir a adorar, o sea, había toda clase al servicio del cliente. Escuchen bien, los hombres los crean, o sea, en el pueblo de Israel, según su entendimiento, los hombres, el pueblo de Israel lo crea, lo diseña según su propio entendimiento, y ahora le dan adoración que ellos mismos crearon dándole connotación de deidad. Permítanme ilustrarlo. Tengo aquí un regalo que nos hicieron hace muchos años. Entonces, es como, me gustó, lo diseño, lo esculpo, y según mi entendimiento quedó lindo, bonito. Ahora, por alguna razón tonta, necia, digo que esto es mi Dios y le rindo adoración. Recuerden, mis hermanos, que estas deidades paganas nacen del entendimiento del pueblo, de un corazón endurecido. Le dan atribuciones a algo que no es nada. Pero esto se hace más ridículo, porque este texto, el versículo 2, está escrito de una forma irónica muy interesante para resaltar lo tonto y ridículo de la idolatría. Dice, no solamente según su entendimiento, Oseas 13:2, sino que dice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. O sea, cuando le dicen a los hombres les enseñan lo siguiente: hagan sacrificios, gasten su dinero para rendirle tributo a lo que crearon según su entendimiento. Y luego manifiéstenle en su amor, no lo voy a hacer, pero manifiéstenle su amor dándoles besos, manifiéstenle su cariño, manifiéstenle su pasión besándolos. Entonces, o sea, nos está trayendo una imagen ridícula, tonta, de lo que puede ser la idolatría. Hermanos, entiendan, esta idolatría no es porque hay otros dioses. El texto mismo nos lo deja claro, que el pueblo creó según su entendimiento y según sus manos cosas que ellos llamaron que era Dios. O sea, suena tan estúpido, perdón la expresión, tan necio, tan tonto. A diferencia de nuestros días, la idolatría en el pueblo de Israel era gráfica, era visible. O sea, tú podías ver un becerro de oro, podías ver una imagen de acera o lo que fuera. Era muy gráfico, pero en nuestros días no es tan gráfico. Bueno, sí y no. No es tan gráfico porque nadie se ve adorando algo de rodillas o rindiéndole tributos o poniéndole velas. Bueno, en algunas sectas sí. Pero el hecho de que no sea tan gráfico como el Antiguo Testamento lo hace más peligroso. Lo hace muy peligroso. Entonces, la idolatría en el Antiguo Testamento, como ahorita, no es menos absurda y ridícula. Mis hermanos, cosas como estas, vamos a ver ejemplos, que yo ame más que a mi Dios, que yo quiera más que a mi Dios y que yo mismo en mi entendimiento tonto empiece a gastar mis recursos y mis pasiones y mis sentimientos por algo que no es nada. De hecho, el Nuevo Testamento nos deja claro que aún el pecado es idolatría, dice así, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amados, cada pecado, de hecho, es que yo estoy mostrando más amor por algo que a mi Dios, aún sabiendo que Dios me dice, no entre, perro bravo. Cada pecado, detrás de cada pecado hay un ídolo, algo que estamos dándole nuestro amor. Aún así duela, porque el pecado duele, pero aún así nos cuesta reconocer que es un ídolo, nos cuesta reconocer que le estamos dando nuestro tiempo. Dice una vez más Jonathan Edwards, pastor puritano, dice, si una persona no le concede su mayor respeto al Dios que lo ha hecho, habrá otra cosa u otra persona que tendrá posesión de este. Los seres humanos adorarán al verdadero Dios o a un ídolo. Somos diseñados por naturaleza a adorar. La pregunta no es si estamos diseñados para adorar, sino qué estamos adorando. O al Dios vivo o a alguna otra cosa, que sea lo que sea, es un ídolo. Es imposible que pueda suceder lo contrario. Algo se adueñará del corazón de una persona. Y aquello a lo que un hombre le dé su corazón,
podría denominarse su Dios? Mis hermanos, recuerdo en Éxodo 32 que el becerro de oro fue un éxito, porque el becerro de oro no dice nada. Recuerden que se levantaron temprano, llegaron todos a culto cumplido, hicieron fiesta, trajeron ofrendas, hubo un escándalo al punto que Josué pensaba que era una guerra. Recuerdan cuando regresaba con Moisés. Pero adoramos lo que creemos desesperadamente necesitamos para ser felices aparte de Dios. O sea, estamos rindiéndole culto a algo que creemos que nos hace felices aparte de Dios. Si pecamos habitualmente al fin de obtener algo, si pecamos habitualmente con el fin de congraciarnos, de complacernos, es que estamos adorando esa cosa, a pesar de que duela. O sea, yo sé que hay hermanos amados y todos hemos tenido luchas feroces, haciendo cosas que sabemos que nos hacen daño, que duelen, pero finalmente no las abandonamos o no les hacemos batalla porque les tenemos amor. Pero Dios es bueno y van a verlo más adelante. Hermanos, un ídolo es cualquier cosa que consistentemente hacemos igual o más importante que Dios en nuestra atención, deseo, devoción y elecciones. Luego Dios me ayude con esta reflexión. Aquí está mi celular, lo estoy usando en esta mañana. Permítanme decir que esto es un celular. Hay cosas que pueden pasar en esos celulares que creemos que nadie va a ver, que nadie se va a enterar. Y lo digo con profundo temor y respeto a todos ustedes, aún para mí mismo. Pero mis hermanos, a quien tenemos que dar cuentas, todo lo que hacemos está desnudo a sus ojos. No hay absolutamente nada oculto a nuestro Dios. Puedes borrar, ocultar, bloquear, poner password, lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que hemos querido. Pero finalmente todo lo que pasa aquí está a los ojos de Dios. Y este aparatico se ha vuelto un ídolo. Para muchos. Tal vez para mí también y me cueste reconocerlo. Pero la dependencia, hay algunos celulares que tienen algún mecanismo que te permiten ver el uso diario. Mis hermanos, yo no quiero satanizar las cosas. De hecho, los celulares, los computadores, todas estas cosas son regalos de Dios. Pero vamos a ver de cómo a veces los regalos se vuelven más importantes que el dador de los regalos. Hermanos, cuando Dios nos llame a un tribunal, no podemos llegar con la expectativa de que nadie lo supo. No, ya Dios lo sabe, Él trae las pruebas. Ustedes ven cómo Dios trae todas las pruebas al pueblo de Israel, mis hermanos. Entonces, podemos hacer como el celular, cualquier cosa, un ídolo, cosas materiales, conocimiento, el control, la riqueza, el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, la buena salud, un Dios de su propia imaginación, querer agradar a los hombres, comodidad, placer, vida sin dolor, apariencia física, éxito. Como bien decía el buen pastor Juan Calvino, ustedes y yo, aún hoy día, tenemos en nuestro corazón una fábrica de ídolos. Lo trágico, y lo digo por mí mismo, lo trágico de todo esto, familia, es que ustedes y yo estamos de acuerdo en que tenemos un corazón que fabrica ídolos, pero al mismo tiempo nos cuesta reconocerlo, al mismo tiempo nos cuesta entender que eso es así. Ustedes recuerdan Oseas 13:1, que el pueblo hablaba fuerte. A veces nos pasa, amados, que cuando alguien nos quiere corregir o hacernos ver que estamos alejándonos de Dios por pasar tanto tiempo en otras cosas inútiles y necias, sea lo que sea, nuestra respuesta es con enojo. ¿Se han dado cuenta? Respondemos con fuerza para que se alejen y no molesten. Pero mis hermanos, cuando Dios venga, no va a ser tu enojo el que lo aparte, va a ser tu enojo el que tú enfrentes en la eternidad, en el infierno, si estás sin Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Si somos una fábrica de ídolos, ¿cuál es nuestra única esperanza? No solo es reconocerlos y tomar, digamos, 10 pasos para abandonarlos, porque hoy abandono uno y mañana aparece otro. O sea, esto va a ser una lucha hasta el fin. Yo no quiero que esto suene desconsolador, pero es nuestra realidad, en nuestra lucha diaria con el pecado. Pero Ezequiel 36, el glorioso pacto eterno de gracia que Dios hizo con su pueblo. ¿Recuerdan? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nuestra esperanza es que Dios actúe como Padre, nos enderece como Padre, nos restaure como Padre, nos cuide como Padre y finalmente nos lleve a la eternidad por su labor en nosotros. Dice así Ezequiel 36:24.
Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Nadie se limpia solo si Cristo con su sangre no lo hace. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mis hermanos, nuestra esperanza es grande en Cristo, porque Dios mismo nos limpiará todas nuestras inmundicias y nos limpiará de los ídolos. Dice el 26 de Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Finalmente, de principio a fin, Dios salva, sostiene, persevera y nos lleva a su gloria por su infinita gracia. Pero hermanos, la gracia es una realidad en la vida del creyente. La lucha es una realidad en la vida del creyente porque el Espíritu Santo nos convence. Esto de la idolatría, no estamos viendo un pueblo lejano, tonto y necio. Es nuestra realidad, nuestro tiempo, nuestro dolor. Y también es un llamado para nosotros. Acudamos al Señor en arrepentimiento y fe. Dice John Flavel, o Juan Flavel, un puritano también hablando de lo que Dios hace. Dice, sea lo que fuere que hayamos amado en demasía, idolatrado y confiado en ello, Dios de tanto en tanto lo quebrará. Y nos hará ver la vanidad de ello, porque nuestro Dios, es un Dios celoso y no compartirá su gloria con nadie. Recuerden el segundo mandamiento, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y Dios nos cela. El Espíritu Santo nos anhela, dice la palabra de Dios. O sea, Dios no va a permitir que le entreguemos nuestro corazón, pasiones, fuerzas a algo que no sea Él. Entonces, gloria al Señor que Él mismo viene y nos limpia y quebranta todos esos ídolos. Mis hermanos, pasemos al segundo punto, consecuencias de estas primeras pruebas. En este caso, que trae el Señor como abogado acusador y como juez. Miren por favor en sus Biblias Oseas capítulo 13, versículo 3. Oseas 13:3. Por tanto, entonces, por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo de la tempestad arroja de la era, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Escuchen bien, ese es otro letrero que Dios dice, esto voy a hacer. Por tanto, como consecuencia, Dios trae 4 fenómenos naturales, 4 ilustraciones naturales, comunes y visibles, que nos muestran cómo algo transitorio desaparece definitivamente. La niebla de la mañana, el rocío de la mañana, el tamo, es aquella paja que queda al final de una cosecha, que viene el viento y desaparece y ya no está más. Y cita también el humo de la chimenea. Tú ves el humo salir, pero en cierto momento desaparece. El Señor les está diciendo. En el versículo 1 dice, la pena es capital. En el versículo 2 dice, esto que les digo, estas ilustraciones, estos símil que traigo para que ustedes entiendan de lo que yo voy a hacer, es para enfatizar cuán efectivamente será la destrucción de Israel por su Dios en justa retribución. De tanto en tanto, llama el Señor al arrepentimiento y el pueblo duro, y el Señor dice, bueno, llegó la hora de mi venganza. Amados, yo no estoy desdibujando la palabra de Dios, porque muchos de nosotros podemos pensar, gracias al Señor, la venganza que había sobre mi pecado cayó en Cristo Jesús. Amén y amén. Pero eso no desdibuja que Dios siga siendo Padre, que Dios tenga todo el poder para corregir. Recuerden Hebreos 12, Dios a todo el que recibe por hijo lo azota y lo disciplina. Eso es para corregirnos y moldearnos a la estatura de Cristo, porque ya somos sus hijos. ¿De acuerdo? Es un beneficio, es un regalo de Dios para nuestras vidas, pero sus advertencias son reales, como en el Antiguo como en el Nuevo son reales. Y Dios les está diciendo, por tanto, ustedes serán como el humo de la chimenea que aparecen y desaparecerá completamente. De hecho, el pueblo de Israel como nación, después de este juicio, después de las palabras de Oseas, vino el sitio de los asirios y esta nación desapareció.
desapareció del ámbito mundial. Ya no podían hablar fuerte, ya no había temor, estaban esclavizados, cautivos, desaparecieron. En el Nuevo Testamento vemos que aparece bajo el Imperio Romano y mucho tiempo después vuelven a ser una nación, pero Dios fue fiel a sus promesas y a sus advertencias de pacto. Todo lo que los hacía sentir fuertes, sus grandes cosechas, sus casas, sus grandes muros, todo, eso no fue nada frente a la mano de Dios trayendo y haciendo fiel sus advertencias. Ni sus dineros, ni sus pactos con las naciones paganas, ni sus cultos, ni nada pudo detener la mano de Dios. Nada va a detener la mano de Dios cuando entre a enderezar o a destruir o a hacer lo que sea necesario. Mis hermanos, Dios es bueno. Y si alguno piensa, estas palabras son difíciles de oír, no me están oyendo a mí cuando leo la Biblia porque es palabra de Dios. No te encuentres luchando con el verdadero Dios, creyendo que el Dios tuyo que tienes en tu imaginación nunca haría esto. Ten cuidado, porque bien dice el Señor en el Nuevo Testamento que no temamos a los que matan el cuerpo, que más bien temamos a los que pueden matar el cuerpo y arrojar el alma al infierno. Y no es el diablo, es nuestro Dios. Así como es tan gloriosamente poderoso para castigar todo el pecado en Cristo, también va a ser gloriosamente poderoso para castigar todo el pecado de los que no se arrepientan en el infierno por la eternidad. Horrenda cosa, dice el texto, es caer en manos del Dios vivo. Pasemos al punto 3, familia. El punto 3 nos lleva a las pruebas del favor de Dios. Y por favor, imagínense a Dios como un padre diciendo, esto es yo lo que hago por ustedes, esto es lo que yo he hecho por ustedes, y mire cómo me responden. Que Dios nos ayude y nos hable. Oseas 13:4 al 6. Dice así: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. El Señor dice, versos 1 y 2, están consumidos en idolatría, en paganismo, en rebeldía contra mí. Y el verso 4 dice, yo soy Jehová, yo sigo siendo Dios, yo sigo siendo el que está aquí. Y les recuerda, mis hermanos, les recuerda, yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Y les dice algo interesante que es necesario aclarar, aunque no deberíamos, pero es necesario por evitar cualquier pensamiento raro, que es que dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, y no hay otro Salvador sino a mí. No es como si Dios estuviera diciendo, mira, entre todas las deidades y divinidades de este mundo, solo yo soy el que deben seguir. No, nos deja muy claro que Él es el único Dios verdadero. Para que tenga sentido lo que les estoy diciendo y siendo congruentes con los textos que hemos leído, recuerden que las deidades paganas nacieron del entendimiento del pueblo de Israel y los hicieron con sus manos. Entonces, pretender que hay otros dioses, siendo tan tontos que fueron creados por los hombres, es lo más iluso, lo más tonto, lo más bobo. O sea, no sé cómo decirlo con mis labios, pero cuando Dios dice, yo soy el único Dios, es que es el único Dios. No hay nadie más que sea Dios. Él es el único que puede ayudar, salvar, cuidar, no hay nadie más. Pretender que algo que yo construyo con mis manos sea Dios es tonto. Entonces, mis hermanos, no es que el Señor esté diciendo que si hay más dioses, no, es que los demás son nada, creado de nuestro entendimiento, de nuestra dureza, de nuestra idolatría, y solo Dios es Dios. Y el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios. Así empieza Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Yo fui el que te saqué, yo fui el que traje las plagas, yo fui el que abrí el mar, yo fui el que endurecí el corazón de Faraón, yo fui el que lo dejó salir de la tierra de Egipto. Por tanto, no tengan dioses ajenos delante de mí, dependan de mí, vivan en agradecimiento conmigo. Yo estoy completamente comprometido con mi pueblo. Fueron libres, fueron cuidados, fueron protegidos, fueron sostenidos por el Señor. Oseas 13:5 dice, yo te conocí
Mis hermanos, la Reina Valera en este conocí no es la mejor traducción. La mejor traducción sería yo te alimenté o yo te cuidé. Tiene mejor sentido cuando dice yo te alimenté, yo te cuidé en el desierto, en tierra seca. Verso 6, en sus pastos se saciaron, repletos, se ensoberbeció, palabra difícil, su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Mis hermanos, cuando Dios sacó el pueblo de Egipto al desierto, el pueblo de Israel de Egipto al desierto, ellos no tenían el más absoluto chance de vivir por ellos mismos en ese periodo de 40 años. Por sí solos solo les esperaba la muerte. Pero Dios hizo un pacto, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios es fiel, no solamente en ser Dios, sino en actuar como Dios, compasivo. Dice, yo fui su Dios y les proveí y los alimenté en tierra seca, árida en el desierto, les dio agua del pedernal, les dio maná a diario, les dio codornices cuando quisieron carne, sus ropas no envejecían, pero fueron 40 años. Y mis hermanos, si yo me pongo en el lugar de ellos, uno pensaría, maná, pero a la semana, maná. Y dejamos de ver el milagro del día a día de Dios proveyendo y sustentando, como posiblemente le pasó al pueblo de Israel. Si Dios no lo sostiene en el desierto, si Dios no da agua y comida al pueblo de Israel, ciertamente hubieran muerto. O sea, si ellos duraron 40 años, fue por causa de Dios y no por causa de ellos. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo del Señor? ¿Cuál fue la respuesta a tanto favor de parte de Dios? Verso 6. Y aquí nos vamos a demorar un poco. Ruego su paciencia en este día. Versículo 6. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. En sus pastos se sintieron saciados, repletos. Dios satisfizo generosamente las necesidades del pueblo en el desierto, y el pueblo, en vez de reaccionar con agradecimiento y reconociendo que dependían del Señor, se llenaron de orgullo. Hay un texto más adelante que posiblemente leamos que dice que creyeron que todo esto venía de ellos y se llenaron de orgullo. Los israelitas, el pueblo de Israel, escuchen bien, al estar repletos, plenamente satisfechos con los regalos de Dios para vivir, se aprovecharon de esto para olvidarse de su Dios. Déjenme leer esto que escribí. Dejaron de ver a Dios detrás de los regalos, se acostumbraron a los regalos y ahora solo quieren los regalos, pero no al dador de ellos. Dejaron de ver a Dios detrás de los regalos, de la provisión. Se acostumbraron a los regalos y ahora solo quieren los regalos y ya no quieren a Dios. Leí esta semana, es una frase muy antigua, casi usado por todos los predicadores en la historia. ¿Qué pasaría si viviéramos en el Edén sin pecado, sin enfermedades, con todas las bendiciones que tenía el Edén, pero sin Dios? ¿Sería atractivo? Porque finalmente, mis hermanos, finalmente lo que el Evangelio de Cristo es para anhelar a Cristo, depender de Cristo, anhelar a Cristo. Como dice el Nuevo Testamento, todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Es Cristo todo y suficiente. Pero, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros seríamos hallados en esta mañana amando y anhelando más los regalos de Dios que a Dios mismo? Y solamente Dios, de verdad, solamente Dios te puede mostrar que eso es así. Solamente el Santo Dios te puede mostrar que eso es así. Dejemos eso así. Quiero llamar su atención a algo muy particular. Quiero que pongan mucha atención a esto que les voy a decir. Antes, en el Éxodo, antes de pasar a la tierra prometida en Deuteronomio, el Señor les dijo más de una vez. A mí me gustaría leer cada texto, pero se lo voy a dejar solamente para que ustedes lo puedan buscar. Pero el Señor les advirtió más de una vez. De hecho, quiero leerles parte de esas 4 veces. Lo siguiente,
primero, Deuteronomio 6, cuando Jehová tu Dios, 6:10 en adelante, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría? En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Verso 11, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos. Los textos que vamos a leer, todos están relacionados en cuídate de no olvidarte de tu Dios por causa de los regalos de Dios, por irte detrás de la idolatría. Olvidarnos de Dios es ir detrás de un ídolo, definitivamente. Dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti, para que no se inflame de furor de Jehová, tu Dios, contra ti y te destruya. Dios en Deuteronomio 6 les dice, si ustedes se olvidan de mí y siguen la idolatría, yo los voy a destruir. Mis hermanos, es el letrero grande, claro y llano que Dios está colocando delante de nosotros. Es la primera advertencia de Deuteronomio 6. En Deuteronomio 8, 2 capítulos más adelante, versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Verso 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Verso 14 de Deuteronomio 8, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Segunda advertencia, no te olvides de tu Dios. En Deuteronomio 8:17 dice acerca de este texto, y digas en tu corazón, o sea, Dios te da todo esto, y luego, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Familia en el Señor. Todo lo que ustedes y yo tenemos, todo lo que ustedes pueden ver en este video, en esta presentación de la palabra de Dios, en esta enseñanza, en esta transmisión, es un regalo de gracia. Nada de lo que ustedes tienen, nada de lo que está sentado, nada de lo que están viendo esta transmisión, nada es merecido, es un regalo de gracia. Y nos puede pasar que digamos en el corazón, mi poder y mi fuerza han traído esa riqueza. No, mis hermanos, no sea que te la quiten, entiendas que Jehová dio y Jehová dio, sea el nombre de Dios bendito. Todo es un regalo de gracia. Pero todos tenemos la tendencia a enorgullecernos, a creemos que merecemos, que no las ganamos. Y eso nos puede hacer olvidar de nuestro Dios, que fue que nos sació de sus bendiciones. El 18 dice en Deuteronomio 8, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder, miren, Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, Deuteronomio 8:19, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto habréis atendido la voz. No habréis atendido, no habéis escuchado, no habéis tomado en serio la voz de Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 6, Deuteronomio 8. Mis hermanos, no han pasado la tierra prometida. Y vamos a Deuteronomio 11, otra advertencia. Dice, capítulo 11, verso 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Verso 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue, no sea simple, no sea tonto. Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. Mis hermanos, 3 advertencias hasta ahora, Deuteronomio 6, Deuteronomio 8, Deuteronomio 11. Y lo más increíble para mí es que al final de Deuteronomio el Señor establece un cántico, un famoso cántico del pueblo de Israel que se llama el Cántico de Moisés o se conoce de esa manera. Si ustedes en sus Biblias van a Deuteronomio 31, esta es la 4ª vez. Si van a Deuteronomio 31, antes de la muerte de Moisés,
Miren a nuestro santo Dios. Versículo 20 del capítulo 31. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Dios está siendo fiel a la promesa que hizo a nuestros padres. Comerán y se saciarán y se engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. O sea, antes de pasar a la tierra prometida, Dios está advirtiendo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Verso 21, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré a tus padres. O sea, mis hermanos, hasta ahora 4 veces, ¿no? El Señor dice, se van a llenar de mis regalos, de mi provisión y me van a olvidar. Van a pensar que todo lo que tienen fue de ellos, se van a volver orgullosos, prepotentes y me van a olvidar y van a irse tras ídolos. Pero el Señor en las 3 veces dice, los voy a destruir, los voy a destruir, los voy a destruir. Hermanos, y les dejó un cántico. Este cántico dice, responderá en su cara como testigo. Es un cántico que cantarán los niños, que cantarán sus esposas, que cantarán en sus cultos. Es el cántico de Moisés. Es un cántico que va a estar presente de generación en generación para el pueblo de Israel. Si ustedes van a Deuteronomio 32, quiero leerles una porción de ese cántico. Deuteronomio 32, 15 al 18 o 15 en adelante dice, escuchen bien el cántico, que no es para nada agradable a los ojos de la gente, pero es glorioso porque es un cántico que Dios nos dejó a nosotros y al pueblo también. Miren el cántico versículo 15, pero engordó Jesurún, haciendo referencia a Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron con ira, con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. ¿Te has olvidado de Dios, tu creador? Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. 3 claras advertencias, un cántico con esa advertencia. Amado, no es un cántico que se pueda hacer famoso, pero es palabra de Dios. Y el pueblo de Israel lo conocía, lo citaban y lo cantaban. Y aún conociendo eso, le dieron la espalda al Señor. Entonces, cuando Dios trae su justa retribución o venganza, que nadie se escandalice, que nadie diga que no sabía, que nadie pudo leer el letrero. Dios fue fiel a su promesa de llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, pero también fue fiel a sus promesas y advertencias de que si no seguían las cosas que él decía, iba a traer su mano. Pero nunca saquen de contexto en el libro de Oseas tanto llamado al arrepentimiento. Hace 8 días veíamos, 15, de cómo el Señor aumentó la profecía y en estos tiempos el Señor ha aumentado buena cantidad de sana y buena palabra, así también como tanto charlatán en esta situación. Entonces, ¿qué implica para nosotros? Mis hermanos, nosotros como el pueblo de Israel estamos expuestos una y otra vez a la palabra de Dios, a sus promesas, a sus advertencias, al Evangelio. Quiera el Señor que así sea. Estamos expuestos continuamente y podemos estar tan acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, a escuchar sermones, que no damos por sentados que Dios nos está hablando. Curiosamente, ¿no les ha pasado que a veces en una semana o en un periodo de tiempo pone el pastor a hablar tal cosa sobre la santidad y luego otro pastor habla de la santidad o el tema que ustedes estén percibiendo o siendo aprendidos y Dios dice, uy, el Señor como que me quiere hablar de eso? Bueno, no echemos eso en saco roto. Nada pasa por casualidad. Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando fuertemente a su pueblo, llamando al arrepentimiento, a tomarlo a Él muy, muy en serio. El letrero es real. Y Dios les deja un cántico, mis hermanos, Dios les deja un cántico. Y a nosotros nos dejó su palabra. O sea, ustedes y yo tenemos más que el pueblo de Israel. Tenemos Biblias por todo lado.
virtuales, físicas. Tenemos increíbles dones de Dios que predican juiciosa, santa, correctamente, guiados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Pero podemos dar por sentado que Dios no nos está hablando a nosotros, que no tiene nada que ver conmigo. Mis hermanos, mucho cuidado de acostumbrarnos a pensar en los demás en una predicación, en una enseñanza, porque te aseguro delante de Dios que cada enseñanza que Dios ponga delante de ti es porque quiere hablar contigo y conmigo. Mis hermanos, ¿qué apartó al pueblo de Israel? Fueron las mismas bendiciones, los mismos regalos que Dios les daba. Es decir, Señor, tenemos lo que necesitamos de ti, pero no te necesitamos a ti. Estamos contentos con los beneficios de tu cuidado. De verdad, qué cosa tan increíble tus regalos, pero no te necesitamos a ti. Suena duro de escuchar o de percibir, pero que lo que nos aparte de Dios sean los mismos regalos del Señor. Ahora, mis hermanos, Dios no nos manda regalos para alejarnos de Dios, pero sí nos advierte, cuídate de no pensar que esto es tuyo, que no pensar que tú lo hiciste, que tú te lo ganaste porque te lo di yo, y se llene de orgullo tu corazón y te alejes de mí. Como decíamos ahorita en Deuteronomio, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza. Amado, temblemos ante el santo Dios de pensar de esa forma, porque nada de lo que tú y yo tenemos no lo hemos ganado. Dios no nos ha pagado conforme merecemos, y todo lo que tenemos, que hemos tenido y tendremos, son regalos del Señor. Que los regalos no se vuelvan más importantes que el dador de los regalos y terminemos siendo idólatras. Que Dios nos ayude. Una vez más, ¿cuántos de nosotros seríamos hallados en esta mañana queriendo lo que Dios da, pero no queriendo a Dios? Déjenme ilustrarlos con la misma palabra de Dios. ¿Recuerdan ese texto en Lucas 14 que dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, venid, que ya todo está listo para que vengan y disfruten y coman y se gocen. Lucas 14, 18 comienza así. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. A otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, Señor, tú me diste una finca y debo ponerle más cuidado a la finca. Señor, tú me diste unos bueyes y debo cuidar más los bueyes que mantener mi comunión contigo. Tú haces banquete, me invitas a congregarme, a estar en culto, pero tengo cosas más importantes que hacer. Acabo de casarme aún en el matrimonio y no puedo ir. Permítame leer estas preguntas que tengo escritas acá. ¿Que los regalos del Señor nos alejen de Dios? Sí, puede pasar. Que no veamos que nos llegaron por gracia, sino que neciamente comencemos a pensar que los merecíamos. Sí, nos puede pasar y nos ha pasado y de pronto nos puede llegar a pasar en el futuro. Que los regalos del Señor nos llenen de orgullo y nos olvidemos de Dios. Estamos viendo que es una realidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Mis hermanos, no son a veces los regalos de Dios los que determinan tu gozo. No son las circunstancias y los regalos que nos alegran temporalmente y entonces qué bueno es el Señor porque no me falta algo. Pero si bien aprendemos del apóstol Pablo en Filipenses, dice, teniendo sustento y abrigo, no solamente eso, sino dice, sé vivir en escasez y he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, en escasez o abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Eso es una forma, en mi humilde opinión, de en esta mañana revisarnos si hay idolatría en nosotros, si son los regalos los que determinan nuestra alegría, aún la esposa o los hijos. Y debemos de reconocer que muchas veces nuestra felicidad está en si estamos bien con la esposa, con el esposo o bien con nuestros hijos o no. Y a veces ese tipo de situaciones nos tiran al piso en depresión y uno dice, bueno, y Dios no es suficiente. Quiera Dios hablarnos y ayudarnos. Cuando amamos más los regalos del Señor es idolatría. La idolatría, los regalos, las cosas que Dios nos da,
a empezar a darles más tiempo, dedicación y compromiso, terminan secándonos o alejándonos o quitándonos sed por el Señor. Eso hace la idolatría. Todos aquí conocemos, amados, que Dios es bueno, poderoso, perdonador, nos ha auxiliado, nos ha restaurado, nos ha levantado, nos ha alimentado, nos ha cuidado, nos ha provisto, nos da medios de gracia, nos enseña lo importante de orar, de leer, de meditar para crecer en santidad. Pero eso es verdad, pero también nos puede pasar, y ha llegado a pasar, y seguro te puede estar pasando, como en Lucas 14, que la finca, que los bueyes o que tu esposa sean más importantes que Dios. Todos sabemos cuán glorioso es Dios, pero al mismo tiempo debemos reconocer cuán poca diligencia o cuánto nos falta para estar más comprometidos estudiando, conociendo a nuestro Santo Dios. El Antiguo Testamento nos dice, ¿quieres sentirte orgulloso de algo? Sí, Señor, ¿de qué? En conocerme y entenderme. Pero la idolatría te quita, te seca, te quita esa pasión por Dios. O sea, te lo suplico que Dios nos te enseñe que es la idolatría la que nos da nuestros afectos a otras cosas y nos quita, nos roba, nos seca, nos opaca la pasión por el Señor, que es una finca, que son unos bueyes, que es una familia sin Dios, amados hermanos. La frialdad que tenemos con el Señor hacia su palabra, el estudio, la meditación y la oración, es porque uno de sus regalos nos ha calentado más el corazón y robado nuestra atención. La frialdad, esas épocas de desierto que tenemos, es porque algo capturó nuestra atención, algo capturó nuestra pasión, nuestro amor, y fueron los regalos. La pregunta sería, no si eso es verdad, sino cuál es ese regalo que Dios te ha dado, o esa bendición, esa provisión, o lo que sea, ese regalo que está atrapando, capturando, demandando tu atención de tal manera. ¿Qué es eso? Lo más duro, mis hermanos, como el pueblo de Israel, es que cuando se sentían con todas las bendiciones fuertes, hablaban arrogantemente, eran fuertes. Igual nos sucede a nosotros. Cuando alguien amorosamente, tu hermano, tu esposa, tu familia, tu esposo, alguien se acerca a ti a decirte, no estás pasando mucho tiempo en Netflix, lo que estás viendo no es adecuado, y por favor, yo no quiero volver a atacar ese tipo de cosas, pero hay realidades en nuestra vida que absorben el tiempo, sea lo que sea, no hablemos de Netflix solamente, lo que sea. Y si alguien se acerca a reconvenirte, a exhortarte, las reacciones como el pueblo de Israel, hablamos fuerte, reacios, y queremos que no nos molesten, que se alejen. Amados, esas personas que se acercan, gloria al Señor, que tienen el valor de hacerlo, pero te aseguro que si desprecias a lo que Dios manda, Dios mismo va a venir como Él desee y como Él quiera, y va a capturar nuestra atención, y va a llamar y quebrantar lo que sea necesario. Mira, no te preocupes, si estás en Cristo y no escuchas a tu hermano, créeme que Dios va a hacer que escuches. Pero si tú no estás con Cristo, cada vez vas a ser más arrogante, más fuerte, más tosco, más desesperante, más intolerante, y no vas a querer que nadie se meta en tu vida. Pero un día el Santo Dios se va a meter en tu vida, y si no estás en Cristo, si no te arrepientes, se va a meter en tu vida para siempre, en el juicio eterno, en el infierno. Por eso, hermanos, amigos que me escuchan hoy, si esa es su continua reacción todo el tiempo que alguien los quiere corregir, tengan cuidado. Y además es una buena noticia, hoy es un día de salvación, hoy es un día, porque mientras haya vida, hay esperanza. ¿Cuántas veces escuchó el pueblo de Israel, no te olvides de mí, no te llenes de orgullo, no pretendas que eso es tuyo, no te vayas a olvidar de mí? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, cuántas veces nos hemos dicho a nosotros mismos que tenemos una relación fría, una relación estéril con Dios? Y seguimos nos diciéndolo y diciéndolo, y otros nos siguen diciendo, pero no pasa nada. Amados, que Dios nos ayude a tomar muy en serio a nuestro santo y justo Dios. Lo que está escrito en Oseas es inspirado por Dios para corregirnos, redarguirnos, instruirnos, corregirnos, a fin de que seamos preparados para toda buena obra. Como dice el Nuevo Testamento en Corintios 10, 1 Corintios 10, todas estas cosas les acontecieron a los del Antiguo Testamento para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos.
para que el que piense estar firme, mire que no caiga. Nuestra única firmeza es la roca Cristo, de nuestra salvación, que esté en nuestros pies, que nos sostenga, que nos afirme. Tú no te afirmas solo, tú no te sostienes solo. Es por eso que actúas con arrogancia y orgullo. Si es Cristo que te sostiene y alguien te exhorta, le das gloria al Santo Dios que te habló y te enderezó y te ayudó porque Dios lo envió. Pero mis hermanos, recuerden que es la vid la que sostiene el pámpano y no el pámpano por sí mismo. El pámpano por sí mismo solo le queda secarse y ser arrojado al fuego. Pasemos a nuestro cuarto punto. Entonces, hermanos, vamos a leer la sentencia. Yo quiero que entiendan, una vez más, que leímos anteriormente, yo te cuidé, yo te protegí, yo te saqué del desierto. Ahora, miren lo que Dios dice en el versículo 7 al 9. Por tanto, otra vez, como consecuencia, así como yo fui quien los cuidó, así como yo fui quien los protegió, quien los sustentó, ahora dice 7, por tanto, yo, dice Dios, yo seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león y fiera del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Anteriormente nos dice, yo estaba a tu favor. En el versículo 7 dice, ahora yo estoy en tu contra. Y Dios trae, una vez más en sus ilustraciones o símil, animales depredadores feroces que acechan a su presa, un león, un leopardo. Hace poquito veía una película infantil con mis hijos y una de las protagonistas decía, estoy actuando como mamá osa, y se me vino a la cabeza mamá osa. Una mamá osa, por cuidar a sus osesnos, a sus hijos, si me permiten, se enfrenta a lo que sea. Hay videos, me dio curiosidad, hay videos de una osa por cuidar a sus bebés peleando con tigres, con leones, furiosa. O sea, la furia de una osa, mi hermano, furioso, es de miedo, es aterrador, pero no es menos aterrador que un leopardo, que un león. Y Dios dice, yo vengo y les desgarraré las fibras de su corazón, hasta lo más íntimo va a sacudir, los despedazaré. El mismo Dios que los sustentó va a ser el mismo Dios que los va a destruir. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Amados, que Dios nos ayude a tener una imagen clara de nuestro Dios y nos permita amarlo como Él es, como Él se presenta, y honrarlo. Ahora el versículo 9, para finalizar, dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Yo debo confesar que este es uno de mis textos preferidos. Pero al estudiarlo y meterme en el estudio de la palabra, la Reina Valera, en este caso, tiene una traducción bien diferente al original. Si ustedes leen Oseas 13:9, dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Es un pasaje lleno de esperanza, como lo pone la Reina Valera. Ahora, no es que no sea verdad. Nuestro Dios es nuestra única ayuda y nuestra única esperanza. Solo Dios va a ayudar. Pero quiero leerles dos versiones, la Biblia de las Américas y la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo ponen? ¿Cómo ponen ese texto? En realidad, es una correcta traducción. En la Biblia de las Américas dice Oseas 13:9, tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. Tu destrucción vendrá, oh Israel, porque estás contra mí, contra tu ayuda. La NTV dice así, estás a punto de ser destruido, oh Israel. Sí, por mí, el único que te ayuda. O sea, el énfasis del texto no es mostrar a Dios como ayudador, como yo lo había entendido antes. El énfasis del texto está en mostrar que quien les ayudaba es el mismo que lo va a destruir. A quien le dieron la espalda es el que los va a destruir, pero al mismo tiempo, aún en medio de este verso, mis hermanos, hay esperanza, porque el Señor les deja saber, ustedes les están dando la espalda al único que les puede ayudar, pero aún en ese texto está manifestando que todavía la oportunidad está abierta de ayuda. Amados, Dios dice en el texto, yo soy el único que te puede ayudar, yo soy el único que te puede perdonar, yo soy el único que te puede restaurar, yo soy el único que te puede limpiar. No hay nadie, esto no es Dios nunca, solo hay un Dios vivo y verdadero que te puede levantar, restaurar. La única esperanza es Dios mismo para todos nosotros, sustento, cuidado, provisión, matrimonio, nuestros hijos.
Mis hermanos, solo Dios puede hacer blanco como la nieve lo más oscuro de nuestras vidas, lo más horrendo, lo que no queremos que nadie sepa que está aquí escondido. Eso es basura. Y Dios puede hacer esa basura hoy blanca como la nieve en nuestras almas. Solo Dios puede darnos un corazón de carne, solo Dios puede darnos vida, solo Dios puede romper nuestros ídolos. Dios es glorioso, no es nuestro Dios digno de seguirle, conocerle y buscarle. No es nuestro Dios más increíble que cualquier otra cosa creada. Es verdad, amados, es cierto, pero solo Dios puede poner esa disposición en el corazón y traer arrepentimiento en nuestros corazones. Solo Dios puede, como vimos en Ezequiel, cambiar esta idolatría. Y yo sé que nos hemos sentado a decir, Señor, yo no puedo creer que gasté tanto tiempo en esto y a tus cosas le dedique tan poco tiempo. Bueno, no hablemos así, sino pidámosle perdón y arrepintámonos. Mis hermanos, gracias por su paciencia. Este ha sido un sermón que tomó un poco más de tiempo, pero déjenme hacer unas aplicaciones. Ayer el hermano Alex Rodríguez puso una anotación en su estado de WhatsApp muy interesante. Decía, la historia humana es la larga y terrible historia del ser humano tratando de encontrar algo distinto a Dios que lo haga feliz. Miren, si ahorita en esta pandemia no te hace falta nada, dale gracias a Dios. Pero recuerda que lo tienes es por gracia. No lo merecías, no lo buscaste. Y si tú dices que eres talentoso y muy trabajador, aún lo talentoso y trabajador es una virtud que viene de Dios. No lo merecías. No te olvides de tu Dios. Tras muchas advertencias y llamados al arrepentimiento del Señor, llegó el juicio sobre el pueblo de Israel. A nosotros nos espera un juicio peor si no estamos en Cristo. Va a llegar el juicio final. En el juicio final, cuando el Señor esté dictando su dictamen, su sentencia, tú no te vas a poder enojar, amigo mío, tú no te vas a poder ofender porque no te vas a poder, como conmigo, con otros, como que vete para un lado, a Dios no lo vas a desechar, Dios te va a empujar a una sentencia eterna en el infierno. No es tiempo para estar enojado, es tiempo para que reconozcas que llevas una vida miserable sin Dios. El texto dice que al final de los tiempos toda rodilla se va a doblar. Muchos de nosotros nos doblaremos de gozo, de alegría, de que el Señor regrese. De hecho, lo anhelamos que venga pronto. Pero otros van a doblar sus rodillas de miedo, de temblor, de juicio, deseando que las montañas caigan sobre ellos. Hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día de clamar al Santo Dios que nos limpie, aún, amados hermanos, de la idolatría nuestra. Ustedes y yo sabemos en qué consumimos el tiempo, qué nos alegra el corazón, y eso mismo es lo que nos tiene fríos espiritualmente. Me ardía un poco el corazón con la enseñanza del hermano Esaín. Las palabras de Manolito sentidas acerca de orar por nuestros hijos y educarlos, me da mucho gozo verlos. Me ardió el corazón muchísimo ver a los muchachos de la alabanza cantar, es un gozo increíble. Pero quiero retomar las palabras, mis hermanos, como decía Jonathan Edwards, no tengamos una imagen de Dios equivocada. Un tipo de amor puede provenir de una falsa noción de Dios que los seres humanos han fabricado, como si Él fuera solo bondad y misericordia y no justicia vengadora, como si los ejercicios de su bondad fueran obligatorios y no libres y soberanos, como si su bondad fuera dependiente de lo que hubiera en ellos o estuviera restringida por ellos. Los seres humanos en aspectos como estos pueden amar a un Dios de su factura, formadas sus imaginaciones, cuando en realidad están lejos de amar al Dios de la Biblia, al Dios que está sentado en los cielos. Amados, que Dios nos ayude a tener un concepto claro de su palabra, a sujetarnos y a ver a Dios como es Dios. Cristo es el león de Judá. Cuando Él regrese, o será tu defensor. Mira, no hay nada más increíble, si yo fuera un hijito de un león, sentir que tengo un león grande y poderoso protegiéndome, y lo tengo ahora por gracia, es mi Cristo. Pero cuando Él regrese como león de Judá, o te protege o vendrá a despedazarte eternamente y en el infierno. Por favor, escúcheme quienes están hoy aquí. O el león de Judá regresa para protegerte y llevarte con él, o el león de Judá viene para despedazarte las fibras de tu corazón eternamente en el infierno. Dice la Biblia, para terminar, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, de muchos.
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. Solo Cristo fue ofrecido una vez y para siempre para ser perfectos y justos a los santificados. Cristo en la cruz nos invita a cargar todos nuestros pecados, a recibir la justa ira vengadora de nuestro Santo Dios sobre nuestro Cristo, imputarnos su justicia, su vida perfecta como hombre, creer por gracia que es así, nos la da. Él carga todos nuestros pecados, muere y resucita al tercer día, porque el Padre fue complacido en la obra perfecta de la cruz y resucitó diciéndole, he hallado complacencia en lo que mi hijo hizo por ti. Cristo fue ofrecido una sola vez y hoy es un glorioso día de arrepentimiento, no para que te enojes, no para que te escudes, sino para que caigas de rodillas junto conmigo al Santo Dios y pedirle su ayuda y su socorro, porque nuestro Cristo dice que nadie que venga a mí le echo fuera. No es buena idea ser solo escuchadores de sermones. Es buena idea escuchar a nuestro Dios, su voz, ir en arrepentimiento y que nos perdone en esta mañana. Déjenme terminar, amados, con una oración de un puritano. Perdí el nombre del puritano, pero me llegó. Déjenme leerles y terminamos en oración. Oh Dios temible y poderoso, que desde el principio te has mostrado como fuego consumidor para los que condenan tus santísimos preceptos, pero para los penitentes como un Padre propicio y un Dios lleno de misericordia. Nosotros, la obra de tus manos, nos confesamos indignísimos de elevar nuestros ojos al cielo, porque nuestra conciencia nos acusa y nuestra iniquidad manifiesta y testifica que te hemos rechazado. Nos hemos contaminado con la idolatría y la superstición. Nos hemos contaminado. Hemos dado tu gloria a las criaturas y hemos buscado apoyo donde no podía ser hallado. La corrupción manifiesta que nuestras vidas demuestran fehacientemente hasta qué punto te hemos ofendido a ti y hemos transgredido tus santísimos y justos mandamientos. Te pedimos, pues, con toda humildad, oh Padre de misericordia, por Cristo Jesús, tu Hijo, que nos recuerdes nuestras iniquidades pasadas, que no las recuerdes, Señor, y que por el poder de tu Santo Espíritu nos gobiernes de tal manera que en todo momento, en todas las acciones de nuestra vida, puedan estar orientadas al progreso de tu gloria y al consuelo de tu afligido rebaño. Les amo y les extraño mucho, y quiera el Señor hacernos hombres y mujeres temerosos de Él, porque Él es bueno y Él lo puede conceder hoy ahora si vamos en arrepentimiento a Él. Amado Dios y Padre Santo, te damos gracias por todo lo que haces, por las circunstancias buenas y malas, por todas las cosas que nos afligen y no nos afligen, por tus regalos, por tus bendiciones, por tu fidelidad. Hoy queremos postrarnos y orar que nos perdones, que alivies y consueles nuestros corazones, dándoles sed por santidad, sed por tu palabra, sed por orar y meditar tu santa palabra. Padre, el mundo está en caos porque las familias se están desbaratando, la violencia ha crecido, pero los que estamos en Cristo, que esto sea un tiempo de crecer, de fortalecernos en la roca, que es eterna. Señor, protégenos, ayúdanos. Gracias por ese servicio, gracias por la oportunidad de poder proclamar tu palabra. Y te doy gracias porque tú me has enseñado una vez más a temblar a tu palabra, y te suplico que no me sueltes ni sueltes a mis hermanos, que nos permites llevar unas vidas transparentes, honestas delante de tu presencia, porque estamos desnudos a tus ojos. Así que no hay nada más tonto que pretender que los hombres no sepan, pero tú sí, y es a ti a quien debemos pedir perdón. Te amamos, te exaltamos, te damos gloria, te damos gracias por todo lo que haces, y te rogamos que en esta mañana nos moldees un poco más a la estatura de Cristo, porque tú eres un Dios glorioso, digno de ser estudiado, meditado, orado, clamado, enaltecido, proclamado. Guárdanos de todo mal y peligro en Cristo Jesús. Amén.
Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa. Jesús mi Señor, mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber, y cada día permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti.